Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido una vez más a esta cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato contra el Cáncer de Villa González Incorporado, que es una institución de servicio al prójimo y sin ningún ánimo de lucro en nadie. Simplemente ayudar al prójimo. El único lucro es sentirse bien, satisfecho de servirle a su formación cristiana, cumplir con el mandato de ayudar al prójimo y hacer un uso racional y serio de los aportes de la caridad suya en esas manos hábiles y no pecaminosas. 809-443-8010 y dirija su apoyo a instituciones como esa, que realmente son instituciones de servicio al prójimo, a gente que está en situaciones económicas muy difíciles. Señores, hubo una publicación en el periódico El Listín Diario en este fin de semana, para ser más preciso, el sábado 15, en la página 12A de la República. ¿Cuándo inicia el cambio verdadero? Este trabajo lo presentó un señor que se llama Jack Kiel. Este señor es codirector y productor de Muerte por 1000 cortes. Eso fue un trabajo que se preparó, creo que es un trabajo fílmico que se ha preparado sobre la realidad de la quema del carbón en la frontera específicamente, porque eso ha caminado, no es solamente la frontera, eso ha caminado. Yo he dicho y he denunciado por ahí, por Diego de Ocampo, por la cordillera septentrional, y hay quema de carbón, porque Haití es muy grande, o la frontera son 300 y pico de kilómetros, hay muchísimos pueblos. Haití está más poblado que nosotros en la frontera. Nosotros podemos tener 1 millón y algo de habitantes. Esta gente debe tener 3 o 4 millones de habitantes en la frontera. Haití. Esa gente que está lejos de Puerto Príncipe y de las principales ciudades de Haití dependen del carbón. Imagínense si Puerto Príncipe depende del carbón. Imaginémonos nosotros esas comunidades que están cercanas a la frontera, que incluso todas las fotografías aéreas o satelitales nos muestran ese territorio degradado de Haití con respecto al nuestro, que todavía luce verde, pero ya está atacado, porque hay un ataque directo al bosque dominicano, al bosque seco y a cualquier bosque que genere madera o leña para fines de quemarla y hacerla carbón y venderla en Haití, y hasta se dice que se está vendiendo en los Estados Unidos porque es un carbón que se usa mucho en los asados, en los barbecues norteamericanos, que son tan, diríamos, tan comunes o tan de costumbre en los Estados Unidos. El señor Jackie, la vez que puso ese tema de la quema de carbón y que lo documentó en un fílmico, se encontró respuestas durísimas del Ministerio de Medio Ambiente, que dijeron que ese señor que estaba equivocado, que la masa boscosa había crecido. Pero él ha dicho, él siguió con su trabajo, y en este trabajo del sábado, que él hacía referencia de eso, de los inconvenientes que tuvo con las primeras informaciones que se sirvieron sobre el asunto del carbón. Pero él visitó al nuevo incumbente del ministerio, al nuevo ministro de Medio Ambiente, y como siempre, y su rayo como siempre, el señor Brito, Domínguez Brito, lo acoge, muy acogedor, bien, y le da seguridades de que las cosas van a cambiar. Bueno, hasta ahora hay decisiones que yo pienso que son advertencias
Pero el reto va más allá de esas advertencias, que es poner el cascabel al gato no solo al problema del carbón o al problema de Valle Nuevo. Es decir, si se va a comenzar la curación de Valle Nuevo, que eso está muy bien, porque es una inquietud que hemos tenido muchísima gente aquí, bueno, se ha dispuesto también la extracción de materiales de río, que eso se pare y buscarle un nuevo enfoque de trabajo a aquello, pero esas son dos decisiones que hasta ahora están a nivel de advertencias, vamos a llamarle así, tal vez no tanto la de los ríos. La de Valle Nuevo diríamos, un horizonte de 120 días para que esa gente levante en sus tiendas de allí, como se dice, y alcen el vuelo. Ahora, el señor Kiel, que insiste en que la masa boscosa, dice él, en su trabajo, que ha preparado muy bien, este trabajo que ha preparado él, cuando inicia el cambio verdadero. Es decir, control y defensa en la sostenibilidad o la amistad del medio ambiente deben ser, digo yo, no lo dice él, pero digo yo, dos caras de la misma moneda, porque si no, no tendría sentido. Control y defensa, es decir, atacar al que ataca al medio ambiente y controlar los excesos, controlar la degradación, la erosión, controlar los incendios, controlar la devastación del bosque, la penetración al bosque, es decir, la destrucción de lo faunístico y de lo florístico, áreas deforestadas, totalmente deforestadas, degradadas, incluso uso del agua y del suelo, porque eso es parte del medio ambiente. Si nosotros degradamos el suelo y no tenemos suelo para producir alimentos, vamos camino a la desertificación del país. Si no tenemos un buen uso del agua, también el agua va a escasear, y entonces esas son cosas que deben ser preocupaciones de nosotros. Más de un país, como somos nosotros, la República Dominicana, con una vocación, diríamos, natal o cuasi natal. Tenemos una vocación por lo rural, por los recursos naturales, porque la mayoría somos de extracción rural, la mayoría de las personas de este país. No solo nosotros, los hijos de nosotros, porque aunque ellos vivan en la ciudad y hayan crecido en la ciudad, siempre queda una conexión. Hay una conexión, diríamos, nostálgica o romántica con lo rural. Aunque los hijos de nosotros sean abogados, hay una conexión. Yo estudié agronomía, los hijos míos estudiaron derecho. Bueno, se puede pensar que no pueden tener ninguna conexión con lo rural, pero hay alguna conexión con lo rural, aunque sea con los cementerios de las zonas rurales. Alguna conexión deben haber. Entonces, eso es una vocación cuasi natal, vamos a llamar. Por tanto, no es difícil concienciar a la ciudadanía sobre, diríamos, la garantía de vida que nos da cuidar del medio ambiente, de los recursos naturales, altas temperaturas. Por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático ya es una evidencia científica, que incluso la Iglesia Católica nunca ha querido admitir, diríamos, la fe no acepta la razón en el caso del cambio climático, o no lo aceptaba hasta que el Papa Francisco hizo una encíclica, Laudato Si, que es una encíclica que va dirigida precisamente al medio ambiente, dirigida a la preservación de los recursos naturales. Pero que la Iglesia, por lo menos, se va por la parte de la razón y obvia la fe. O sea, le da a la razón, le da más fuerza que a la fe. La Iglesia, en el caso del Papa Francisco, porque son conscientes de la situación que ha estado pasando. Se ha señalado que la capa de ozono ha achicado el agujero que se decía que había en la Antártida,
porque las emisiones han reducido las emisiones de fluorocarbono, aquellos sprays, todas estas cosas. Los países han ido haciendo conciencia de ello y entonces se ha ido reduciendo ese agujero de la capa de ozono, que es una de las particularidades más importantes de la atmósfera terrestre, porque eso filtra, es una especie de filtro de rayos ultravioletas del sol. Y entonces, si estaríamos expuestos a eso, vamos a tener cáncer todo el mundo en la Tierra prácticamente. Señores, no se puede jugar con eso. Entonces, el señor Kim, repito, se ganó elogios por un lado y críticas severísimas, incluso por técnicos de medio ambiente, que quisieron enmendarle la plana al hombre y decir que el bosque dominicano, en vez de reducirse, ha crecido el bosque, la masa boscosa nacional. Y él señala aquí en su trabajo, dice él, que en un estudio de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, titulado High Resolution Global Maps of 21 Century Forest Cover Chains. Es decir, son unos mapas elaborados por altas resoluciones, dice, por el Centro Forestal o el siglo XXI, cambio en la cobertura, cambio climático, la cobertura forestal, algo así. Cambio de la cobertura forestal en el siglo XXI. Los investigadores documentan la pérdida de 317 kilómetros cuadrados de bosque autóctono de las zonas protegidas del país. 317 kilómetros cuadrados. En concreto, la Sierra de Bauruco, dice el señor Kila aquí, donde se filmó Muerte por 1000 cortes, que allá fue que ese señor pudo mostrar incluso a los quemadores de carbón, a los que dirigían los hornos de carbón, y la tolerancia con esos hornos de carbón. Perdió, dice él, esa Sierra de Bauruco perdió 58 kilómetros de bosque. Valle Nuevo, por su parte, perdió 21 kilómetros cuadrados de bosque autóctono. Y el Parque Nacional José del Carmen Ramírez perdió 89 kilómetros cuadrados de bosque, equivalente al 12% de la superficie total del parque. Señores, esas son cifras gravísimas. Esas son cifras para que nosotros levantemos como en un impulso de sprint. Los dominicanos asumamos una actitud más responsable y más exigente y más intransigencia hacia las autoridades para cuidar del bosque, porque ¿a dónde que vamos a terminar? Señores, si ustedes ven a Valle Nuevo, como ya se ha mostrado muchísimas veces, y en Valle Nuevo se han perdido 21 kilómetros de área boscosa, estamos hablando que esa es la madre de las aguas, como se le ha llamado a la zona, porque nacen los principales ríos del país, nacen ahí. ¿Y qué sería la zona nordeste del país sin el Yuna? Para poner ese ejemplo nada más. Imagínense ustedes, no el Yaqui, no, el Yuna. ¿Qué sería del Yuna para la zona del Bajo Yuna o la zona de influencia de ese río? Señores, hasta Falcon Bridge se nutre de 6 metros cúbicos de agua de ese río para su planta. ¿Y cuánta usa la gente de Barrigón? Y esos son dañadores de agua y de bosque, porque todo el mundo sabe que las actividades mineras no son amigables del medio ambiente y la sostenibilidad peor del medio ambiente. Esos son deforestadores por excelencia. Degradante todas las actividades mineras en cualquier ecosistema, no dejan ningún beneficio ambiental. Simple y llanamente todo lo que dejan es pasivo ambiental. Todas las actividades mineras, a cielo abierto o cerrado por túneles, como la quieran describir. Esa es la pura verdad. Entonces yo creo que a estos trabajos, a estas cosas hay que ponerle atención y dejarnos de estar hablando mentiras. Porque se quiso negar que la población de bosque
de nosotros, eso no se ha reducido, porque tal vez crece una valla honda por allá, que la valla honda crece rapidísimo, es verdad. Y de valla honda se hace carbón, y eso crece rápido, lo sabemos que crece rápido. Pero eso no es bosque, es un bosque seco que está ahí, que todo el mundo sabe cómo es. Pero cuando estamos hablando de las coníferas, allá arriba, porque no hablemos de Pedernal en la zona baja, ahí no hay pino, es allá arriba que hay los pinos. La gente piensa que en esa sierra de Bauruco por ahí no hay pino. No hay muchísimo pino, igual que en Hondo Valle. El presidente estuvo en Hondo Valle y se asombró porque, claro, vio una deforestación gravísima. Ahora, yo no sé si él llegó a la plantación de Manuel Castillo Pimentel, que debió haber llegado el presidente, y ver ahí 40,000 tareas de aguacate sembradas para exportar, y que se están exportando hace años. Y que hay 8 o 10,000 tareas sembradas de pino también para darle protección y sostenibilidad a esa zona, afectada por esas quemas y todo el conuquismo en las zonas a las que me estoy refiriendo. Entonces, este trabajo del señor Jackie tiene muchos datos interesantes y que me parece a mí que hay que tomarlo en cuenta. Y el señor ministro de Medio Ambiente, que yo he dicho muchísimas veces aquí, que es un hombre sumamente mediático, porque es un tipo de persona o de funcionario que siempre saca y tiene bastante fuerza para obtener resultados siempre que sobrepasen los techos personales de él. Es decir, él se supera a sí mismo, y tiene las fuerzas y consigue la función pública para lograrlo. Repito, superar sus propios techos, pero no los techos institucionales. Repito, sus techos personales. Entonces pasa por las instituciones y cualquiera cree que Domínguez Brito es el mejor, porque hay siempre un ambiente mediático y él actúa como que es el mejor funcionario. Vamos a ver si esto, repito, el reto es mayor o va más allá de unas advertencias a esta gente, tanto a los constructores por vía de los ríos, como a la curación de Valle Nuevo, que es una necesidad. Hay un dato que el señor Jackie trató aquí y que yo lo voy a extrapolar al sector agropecuario, porque se trata también de esto, de que el sector agropecuario tiene obligatoriamente que vivir en forma amigable con el medio ambiente, porque una cosa va con la otra. Es decir, usted no puede tener un sistema de producción agropecuaria si no hay un sistema de sostenibilidad de manejo y de amigabilidad o de amistad con el medio ambiente, lo faunístico, lo florístico, el río, la montaña, la cañada, la aguada, el manantial, el drenaje, el colector de drenaje, las cañadas para recoger las aguas, la erosión por pluviometría, por escorrentía, la erosión, las sequías, las altas temperaturas, los vientos huracanados, la falta de bosque. ¿Por qué se dice que en Haití las desgracias están a la orden del día? Las desgracias naturales, porque es un país que no tiene protección. Si usted tiene un cultivo de guandul en Haití, ahí no hay un palo que le sirva de barrera al viento, no lo hay. Aquí por lo menos tenemos un cierto cuidado, porque hay que decir la verdad también, hubo un presidente sumamente reflexivo que fue Joaquín Balaguer, y que determinó con tiempo que había que parar la degradación del bosque, la deforestación criminal, un ecocidio se estaba haciendo aquí de las áreas donde están los ríos. En Valle Nuevo lo que operaba ahí, señores, ese Valle Nuevo lo que operaba era un aserradero de don José Delio Guzmán, un hombre serísimo, un buen dominicano, un excelente dominicano. Esa es la verdad, un excelente dominicano. Que colaboró con Trujillo. Sí, pero el problema no era colaborar con Trujillo, era parecerse a Trujillo, que esos sí eran los malos. Esos sí fueron los malos después, los que se quisieron parecer a Trujillo.
Los imitadores de Trujillo eran los malos, no los colaboradores de Trujillo. Vamos a estar claros, porque hubo mucha gente que salió ileso, limpio, libre de advertencia, impoluto. Salieron de la era de Trujillo, entonces no todo el mundo era malo. Ahora, era el negocio, había una baja concienciación del bosque. Don José Delio fue un hombre también, porque solamente a José Delio solamente se le ve que cortaba madera, pero José Delio hizo la carretera a Constanza, a pico y pala. Que eso no era tarea de hombrecitos, era tarea de hombres, que había para esa época, habían hombres de verdad, no como ahora que andamos, somos muchísimos aquí que andamos, como dicen, entre cubículos y carros de lujo. Estos eran hombres de verdad. Cuando se hizo la carretera a Constanza, que la hizo José Delio Guzmán a pico y pala. Entonces, cruzar a Casabito ahí no era un maíz. Bueno, el hombre abrió la carretera y le dijo al jefe, jefe, aquí tenemos una masa boscosa que podemos explotarla. Bueno, pues con Trujillo había que conciliar todos los intereses, porque Trujillo no era hombre que permitía que alguien se lucrara si él no tenía participación en el negocio. Esas fueron las realidades. Bien, vimos esa realidad. Balaguer vino, reflexionó y dijo, no, conozco la situación porque vivió dentro del monstruo Balaguer y conocía todas las intríngulis de eso. Y paró en seco el bosque. Paró en seco la degradación del bosque. Y entonces, bueno, trajo, no hay duda, que trajo irritabilidad en mucha gente y hasta políticamente se vieron involucrados. Bueno, en cosas que uno ya, eso no lo quiero traer porque yo creo que ya eso es agua de molino, eso es agua que pasó. Ahora, hay que crear conciencia. Sí, se comenzó a crear conciencia, pero ha habido una falta de intransigencia en los últimos 20 años que realmente nos preocupa a mucha gente, porque cuántas veces, cuántas críticas hemos traído nosotros aquí de afectación directa del bosque o de recursos naturales, en forma, diríamos, en forma brutal se ha atacado el bosque aquí, y los recursos, ríos, donde usted ve lavando vehículos en los ríos, una cosa increíble. Cosas que son inenarrables, las cosas que han pasado aquí, extracción de arenas y de cascajo y de materiales de construcción de los ríos, desviaciones de ríos, gente que lo desvía, lo represa, hace lo que le da la gana. El bosque igual, las maderas preciosas, nadie quiere sembrar, y cuando se habla de repoblación, siempre se quedan en campañas, en un marco prometedor, pero no se hace nada ni terminan en iniciativas realmente, solamente esfuerzos, diríamos, focalizados, esfuerzos más por impulsos políticos o por impulso de la hora. Bueno, vamos a hacer una campaña de reforestación allí, en la cabecera de los ríos o en las riberas de los ríos, porque los ríos con las crecientes y los ciclones arrastran mucho la arborización que está a sus lados. Vamos, eso tenemos que repoblar. Bien, excelente. Y son campañas. Otras veces se hacen en forma visible para que la gente vea la reforestación nada más como una especie de pantalla, una especie de tramoya, de televisión. Bueno, hay que tener el monte de Básima, hay que tenerlo siempre poblado de árboles latifoliados y de árboles de coníferas, porque eso es una televisión ahí, ese bosque da un aspecto de naturismo, de naturalidad o de verdor, y ese verdor hay que pagarlo. Bueno, esas cosas, con eso no vamos a ningún lado, mientras tenemos a Yaque muriendo. Y muchísimos ríos importantes del país al borde de la desaparición, de la desertificación del país. ¿Qué dijo Yaquil aquí? Que yo lo he extrapolado al sector agropecuario. ¿Qué ha dicho este señor aquí? Yaquil. Este señor yo creo que es de Punta Cana, o vive por Punta Cana, o no sé, creo que es de por ahí. El hombre es, no sé si es hijo de una persona que era socio ahí de la gente de Punta Cana, del señor Rainieri, no recuerdo. Creo que había un americano involucrado ahí. Este debe ser el hijo, porque yo creo que él murió, el señor. Pero él dio un dato aquí, oigan esto, del cual yo he hablado, pero refiriéndome al sector agropecuario, no al medio ambiental. Dice él en este trabajo: por ejemplo, pese a la escasez evidente de recursos disponibles, porque él se queja de la falta de recursos al medio ambiente,
al Ministerio de Medio Ambiente. Cada vez son más los retos anuales que debe afrontar el ministerio y menor la dotación económica de que dispone. Desde hace varios años, el presupuesto operativo anual del Ministerio de Medio Ambiente tiende a reducirse. En el 2015, el presupuesto del ministerio era de 5.9 millones de pesos y en el 2016 se redujo a 5.6 millones de pesos. No solo hay una marcada debilidad para monitorizar, controlar y resguardar las zonas protegidas del país, sus cuencas hidrográficas principales y llevar a término los objetivos más básicos de la Ley Medioambiental número 6400, sino que además el ministerio se ve obligado a afrontar todos estos retos con recursos cada vez más limitados. ¿Por qué yo cito esto? Porque, señores, yo he hablado de lo mismo en el sector agropecuario. El presidente Medina, yo no sé si es por un asunto de convicción de él, ideológica o a veces hasta patológica, porque hay personas que a veces sienten cambios hasta casi por una especie de enfermedad misma de uno, de querer ayudar tanto, que hasta nos enfermamos por ayudar tanto. Pero lo voy a poner en el caso de la convicción ideológica, porque, señores, estamos conscientes, o somos conscientes, que hay que reducir el déficit fiscal, pero ha habido unas restricciones presupuestarias en áreas tan vitales como es el medio ambiente, que fíjense ahí, se ha reducido el gasto de 5.9, cayó al 2016 en 5.6 millones. Es decir, se han perdido 400.000, le han reducido casi 400.000 pesos. Le han reducido a ese. O sea que en vez de subir, lo que han ido bajando. ¿Qué ha pasado con el gasto agropecuario? Lo mismo que yo he señalado aquí. Hay un gasto agropecuario, el gasto público agropecuario, que ha bajado desde el 2007 al 2013, ha venido bajando de 42.000 millones de pesos. Ha bajado a 25.000 millones de pesos. Se puede interpretar, pero es que el presidente ha llevado muchísimos recursos al campo. Esos son centavos prácticamente. ¿Por qué? Porque pongamos que el presidente haya llevado 1.500, 2.000 millones de pesos al campo. Pero ¿cómo eso se revierte con una diferencia tan abismática como la que estamos hablando? Realmente, eso quiere decir que con la reducción del gasto, y un gasto no un gasto bueno, un gasto que tiene apoyos directos al sector, pero que los indirectos dejan más beneficios desde el punto de vista de que la agricultura puede conseguir mejores resultados de productividad, de competitividad, de rentabilidad, por vía de la buena calidad, la inocuidad, la calidad sanitaria, la sanidad, tanto pecuaria como agrícola, etc. Porque el gasto público, cuando es de calidad, como se señala, deja muy buenos resultados. La infraestructura rural, por ejemplo. Entonces, esa lucha que hay contra la desgravación provocada por los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos y con los acuerdos de OMC, nosotros dijimos aquí, lo hemos dicho muchísimas veces, si no se mejora eso, en vez de gastar menos, tenemos que gastar más, pero más de calidad. Y el gasto de calidad, señores, se da en ese tipo de infraestructura rural o en ese tipo de servicios rurales que sí llegan directo a los productores. Yo, por ejemplo, decía el programa de pignoración de arroz y de habichuela, etc. Ese programa se diseñó para salvar de una situación de inestabilidad de los precios a los productores de arroz y además garantizarle el financiamiento, porque ningún banco dominicano que no sea oficial se va a involucrar en un crédito agropecuario con tanto riesgo.
el riesgo es muy alto y la cobertura de seguro agropecuario es muy baja. La pignoración trajo como consecuencia que los productores supieran ya a cómo van a vender su producto. Antes de sembrarlo, ya saben a cómo lo van a vender. Repito, esa garantía se la da la pignoración, porque la pignoración es una medida que diríamos, para hacerlo un poco más entendible, la pignoración es una casa de empeño. Vamos a ponerlo como una casa de empeño. Usted produce su arroz, el banco retiene ese arroz bajo almacenes fiscales, el gobierno garantiza el pago de los intereses y del almacenamiento, el costo financiero de eso y el almacenamiento, y el banco financia un 80% de eso. Hay liquidez, el productor tiene liquidez. Los bancos saben que la producción está ahí y que está asegurada. Por tanto, simple y llanamente, cuando usted se quiere vender una partida de esa, usted tiene que llevar una factura y el banco le da la luz verde para que se venda eso. Eso es una especie de casa de empeño. Ese programa de pignoración tiene una ventaja. Repito, el productor sabe a cómo va a vender, pero tiene una desventaja que premia al ineficiente. Es decir, un productor ineficiente, por ejemplo, en arroz, que produzca 2,5 fanegas por tarea o 3 fanegas por tarea. Pero hay otros que producen 5 y 4,5 y 6 fanegas por tarea. Señores, como usted le fija un precio, un tope hacia abajo y un tope hacia arriba, es decir, tiene dos precios, un precio arriba de tope y un precio abajo de fondo. No puede pasar de ahí, por tanto, cuando pasa de ahí, interviene el Estado, que es el que garantiza la pignoración. Entonces, usted no va a vender más barato que esos precios ya sustentables. Por tanto, si usted produce 3 y yo produzco 4, estoy vendiendo al mismo precio que usted. Me beneficio de la sustentabilidad de ese precio. Por tanto, ese es un apoyo directo. No es lo mismo que ese apoyo yo lo dé, por ejemplo, para hacer más sano el campo donde yo voy a sembrar. O que yo haga un sistema de regadío, que haga una mejor distribución del agua, que mejore las condiciones de un canal, por ejemplo, para que se pierda menos por infiltración y gane más calidad en la cantidad de agua y en el uso racional del agua que voy a utilizar en el cultivo. Qué sé yo, por poner algunos ejemplos. Eso, señores, son diferencias muy, muy representativas de lo que es un buen gasto. Yo realmente, que trabajé en los gobiernos de Balaguer y en los gobiernos del PLD, pero fíjense que ya uno no ve aquellas grandes obras de infraestructura. Por ejemplo, yo recuerdo, Balaguer se vanagloriaba, o yo no sé si fue que Balaguer lo hizo todo, porque parece que Balaguer lo hizo todo, digo yo. Porque aquí se anunciaban, por ejemplo, bueno, se va a hacer el canal Marco A. Cabral, se va a hacer ampliar el canal, se va a hacer el canal José Joaquín Pueblo, se va a hacer el canal de Sabita, se va a hacer la presa de Sabaneta, la presa de Sabanayegua, se va a hacer el canal Yaque del Surazo, el canal Nizaíto, se va a hacer la presa de Chagüey, de Maguaca, la presa de Monción, la presa de Higüey Aguacate o la presa de Rincón, se va a hacer la de Atillo, se va a hacer la presa de López, Angostura, Mao, Tavera, Valdesia, Las Varías. Señores, pero se hizo todo, pregunto yo. Se hicieron todos los puentes rurales, todos los caminos vecinales, los canales de riego. Las escuelas se hacían, no se hacían todas, pero se hacían los palacios escolares que servían de refugio, por lo menos para los tiempos de ciclones, de huracanes. Se hacía el hospital, se hacía la carretera. Pero entonces uno no veía como todas aquellas grandes obras, principalmente que iban en beneficio del área rural. Bueno, uno la ve poca. O sería, digo yo, fue que la hicieron todas cuando Balaguer. Porque hoy que no se necesitan ya, los canales de riego no se necesitan, las presas no se necesitan. Porque ahí está la presa, señores, ahí hay una presa que está pidiendo, hace 20 años que están pidiendo esa presa, la presa de Fondo Negro, creo que de Quita Coraza, vamos a llamarle así. Porque la gente de Monte Grande, no de Quita Coraza.
Hoy esa presa, señores, pero eso tiene 400,000 tareas irrigables ahí, pero hay que hacerle canales de riego y de todo eso y hacerle una parcelación. Pero nadie le quiere meter la muela a eso. Pero resulta que Balaguer le metía la muela, como dice, con recursos propios. Y esa presa estamos a merced de que Brasil quiera darle el dinero para ver si podemos hacer la presa de Montegrande. Pero y nosotros la de Sabaneta, Balaguer tuvo que salir a buscar préstamos para Brasil, para hacer la de Sabaneta. Ni para hacer la de Sabanayegua, ni todo eso que yo acabo de mencionar. Y canales de riego y carretera y todo lo que se hizo aquí. Y hasta el espíritu fue complacido, porque ahí están las plazas de la cultura y los parques de recreo y las zonas verdes y qué más, las avenidas. Ahí están las plazas de la salud. Bueno, pero por Dios. Vamos a una pausa para no cargarme de más furores. Se vende en este paraíso 22,000 metros cuadrados. Puerto Escondido, Samaná. A solo 100 metros de la playa y a 5 minutos del pueblo de Samaná. Propio para proyectos de villas o apartamentos. Para más información, llamar al 809-531-7400 o al 829-346-0342. Tomando en cuenta las medidas de seguridad en tu trabajo, evitas accidentes laborales y podrás regresar sano a tu hogar y a los tuyos. Adopta las posturas para el manejo de cargas. Si la misma es muy pesada, solicita ayuda. Si trabajas sentado, mantén tu cuerpo en posición correcta. Así evitas fatiga y tu labor será más productiva. Ten presente que tu empleador debe reportar a la ARL todo incidente laboral que te ocurra. Recuerda, la prevención contribuye a la salud laboral. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones.
a seguir con el programa. La verdad que yo decía cuando me retiraba, yo por los furores, pero no es furor en sí, realmente, pero uno siente cierto escozor, le escuece a uno esto, así que yo lo voy a decir. Uno ve que pero en este país, señores, porque si nosotros no tuviéramos experiencias pasadas, de que se han hecho y se han construido cosas aquí con ahorro interno, con la vocación, con el deseo de construir, que eso es, diríamos, normal en los presidentes de la República, los presidentes que trabajan, porque el que va a saltar ahí a charlatanear no trabaja, y lo que anda dando tumbo en la calle, ya vámonos cuando fulano, y eso no es trabajar, eso no es ser presidente, eso es ser una moriqueta allí. Ahora, los presidentes que trabajan, y el presidente Medina es un presidente que trabaja, porque yo no voy a decir que es un presidente vago, un hombre que todos los domingos se lo dedica al área rural, cosa que yo le felicito. Y saludo que él tenga esa vocación comarcal, como hemos dicho otras veces aquí. Ahora, yo digo, me escuecen estas cosas que he dicho, de que para nosotros hacer una presa en Monte Grande, tengamos nosotros que estar esperando a ver si Brasil puede prestar un dinerito. O para hacer la misma planta de Catalina. Tenemos que esperar. Señores, pero aquí se construyeron Jaina 1, Jaina 2, Jaina 3, Jaina 4, Jaina 5. Todo eso se construyeron en los tiempos de Balaguer. Y eso yo no me acuerdo que había que buscar dinero de Brasil para poder hacer una planta de esta. Señores, se construían. Se compró la Mitsubishi. Esa Mitsubishi se compró, si mal no recuerdo, en tiempo de Salvador Jorge Blanco. Se compró la Mitsubishi de San Pedro de Macorís. Y en el gobierno de Salvador de Blanco, que se hizo un esfuerzo serio en energía, debo decirlo, reconocerlo, porque Marcelo Jorge, que estuvo ahí en la administración de la CDE, era un administrador eficiente. Y terminaron las Itabo, la Itabo 1 y la Itabo 2 de carbón, se comenzaron en el gobierno, una en el gobierno de don Antonio Guzmán y la otra en el gobierno de Salvador de Blanco, con préstamos, claro, eran préstamos lo hizo la maquinita española y una cosa, habían unos préstamos involucrados ahí. Pero la Itabo 2, que ese señor Bernardo Vega, siendo gobernador del Banco Central, le frenó los recursos a la CDE, y esa CDE, en manos de dos hombres responsable y serio, como fueron Marcelo Jorge y como fue Cristóbal Román Sazón, que era jefe de ingeniería, terminaron esas obras. Y la terminaron a pulso, como se dice, con los pequeños ahorros internos de la CDE. Terminaron esas plantas. Se hizo un esfuerzo, cosa que uno le tiene que reconocer. Ahora, para nosotros hacer 100 casas tenemos que salir a buscar un préstamo. Si vamos a hacer un puente, hay que buscar 60 millones de dólares para hacer el puente Juan Bosch. Pero resulta que Balaguer hizo el puente Mella, hizo el puente Sánchez. No se debe 5 centavos de esos puentes. Y se hizo otro puente por allá, el Peinado, qué sé yo. Por doquiera se hicieron miles de obras, se hicieron aquí. Solamente con aquel temple y aquel carácter que tenía aquel señor que dirigía el país. Con recursos limitadísimos, pero con diríamos, una seriedad y un rigor espartano de Balaguer, homérico. El esfuerzo de Joaquín Balaguer haciendo aquello. Entonces esas cosas son las que uno dice, pero por Dios, ¿qué es lo que está pasando? No podemos hacer Monte Grande, bueno, porque hay que esperar que si Brasil no, vamos a hacerla, vamos a hacer con recursos. Ahora, veo estos recortes, esas restricciones presupuestarias que estaba hablando de ella, y esas cosas como que a uno le tienen que preocupar porque no hay una buena calidad del gasto. Esa parte de medio ambiente que estábamos citando ahí, no se puede hacer un trabajo en medio ambiente, un trabajo tan amplio, tan abarcante como es el del medio ambiente, porque cubre todo el país y todos los recursos florísticos, faunísticos, edafológicos, orográficos. Todo lo que es montaña, ríos, lagos, lagunas, escorrentías, aguadas, humedales, bosques, la fauna, todos los suelos, el agua, todo lo que signifique naturaleza debe ser cuidado, vigilado, como decía, control y defensa son dos caras de la misma moneda en asuntos de medio ambiente. Y lo que señala este señor Kiel sobre
quema de carbón, degradación de bosque, pérdida de masa boscosa en áreas protegidas. Pero también reducciones presupuestarias que no vamos a hacer, no, así no se va a caminar, porque no es posible perder, diríamos, una institución, bueno, deporte, tal vez tiene más importancia desde el punto de vista presupuestario que medio ambiente, o la Secretaría de la Mujer, tal vez, qué sé yo, por poner un ejemplo, cosa que no debe ser, porque este es un ministerio de amplio, diríamos, es muy abarcante la obra, el trabajo que hay que hacer ahí. Y eso es lo que señala este señor, que también dice que le preocupan esas cosas. Bueno, cambiando el tema. Señores, la medida que ha tomado el gobierno, sana y excelente, de reducir los subsidios, quitar esos subsidios al transporte, porque la justificación fue, vamos a decir, Temístocles Montá, que es un hombre sumamente errático como funcionario, es verdad, pero ahí fue preciso y dio unas declaraciones realmente pedagógicas, esa es la verdad. Temístocles Montá lució pedagógico el día que anunció las razones por las que el gobierno se veía obligado a eliminar ese subsidio al transporte de pasajeros por vía de esa troika, como hemos señalado nosotros aquí, del transporte. Señalando que las condiciones que dieron origen a ese subsidio ya no son las que hoy existen. Que un petróleo que costaba $120 no es lo mismo que cuesta 50, y cosa que de hecho es una realidad. Por tanto, ¿para qué mantener un subsidio si se estableció ese subsidio cuando estaba esos niveles? Ahora, ¿qué es lo que yo he notado? No por la parte del gobierno, que repito, el gobierno lo respeto, lo saludo y hay que felicitar que han tomado esa decisión. Y ojalá las que falten, las que restan, que son, diríamos, escrutar con con lámparas bien luminosas, escrutar bien lo que quedan con subsidio o lo que quedan beneficiándose de ese subsidio, porque uno sabe a dónde que van a parar siempre esas decisiones oportunistas. Aquí hay una institución muy crítica y además muy fiscalizadora de lo que ha sido la distribución, venta, comercialización de combustible en la República Dominicana, y está callada. A mí me ha llamado la atención que Anadegas, que ha sido siempre muy crítica y muy vigilante, siempre ha estado, como dicen, oteando el medio, desde arriba, mirando todas las mafias de esos combustibles y de las cosas que le afectaban a ellos o que le afectan a ellos. Sin embargo, Anadegas ha estado calladita, no ha dicho nada. ¿Por qué? Porque son cómplices del negocio. Es decir, esas cosas yo creo que deben ponerse claras. ¿Quién es que compra? ¿Quién es que compra o quién es que comercializa o quién es que distribuye ese combustible que libre de impuestos o subsidiado no se le daba el uso correcto, sino que se mandaba en forma subrepticia y subterránea hacia la distribución para competir con otros que compran caro el producto y usted vendiéndolo, no para usarlo en el transporte, porque se determinó, como dijo el gobierno, que la mayoría del transporte público se maneja con gas propano o gas natural. Por tanto, el gasoil lo estaban vendiendo las bombas de gasolina y toda esta cantidad de bombas, de estaciones de gasolina que se han creado en este país, que han salido como si fueran una especie de verdolaga, han crecido como hongos. Realmente yo creo que la autoridad debiera investigar quiénes son los que se han lucrado de todos estos negocios, porque así por así, dejar eso así es como, bueno, se hicieron súper mega millonarios y eso se quedó así. No, yo creo que hay que ir más profundo, así como esa ley 28, que es otra que se ha prestado a muchísimas vagabunderías, también hay que buscar. Pero aquí tenemos lamentablemente una autoridad nacional
que no quiere actuar cuando se trata de casos delicadamente pesados. Porque el caso de Fomper, fíjense cómo ese caso, que el doctor Marino Vinicio Castillo, yo creo que ya se le han gastado las energías denunciando ese fraude contra el Estado. Y eso se desestimó, la querella. Aquí no ha pasado nada. Todo lo que se dijo es mentira. Esa gente actuaron legalmente. ¿Cómo que actuaron legalmente? Y se autovendieron más caro para perjudicar al socio. Que eso fue en resumen lo que dijo el doctor Marino Vinicio Castillo, que ha señalado con mucha claridad. Y que el Fomper de Izquierdo, el señor Izquierdo que estaba ahí, hizo la querella, la sometieron contra aquel socio del Estado que defraudó el Estado con más de 10.300 millones de pesos. Autocomprándose más caro, ellos mismos vendiéndose el carbón de Colombia. Bueno, la verdad que el país, así como se ha ido manejando, no vamos a poder salir a camino, porque si no remontamos todos esos negocios falsos y todas estas mafias, no es verdad que este país va a salir a camino. Esas cosas no pueden quedar impunes, señores. Eso no puede quedar impune. En ese negocio del combustible, ahí hay mucha tela por donde. Ahí hay incumbentes que tuvieron ahí en Industria y Comercio, que esa gente hay que investigarlo. Porque no es posible que un negocio tan rico como ese, tan avasallante, tan abarcante, diríamos, tan lucrativo. Hoy los ministros iban a estar mirando el juego desde la grada allí, sabiendo que se están ganando un cuarto grandísimo ahí abajo. Aquí hay que investigar a todo lo que ha estado al lado de esos combustibles, ahí en Industria y Comercio, hay que investigarlo aquí. Pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato, yo no sé por qué. ¿Quién es que distribuía no solamente el subsidio, no, los beneficios del subsidio? ¿Quiénes lo distribuían? ¿O a quiénes les llegaba? Repito, ahí en Industria y Comercio, ahí ha pasado mucha gente que está muy rica, producto de todas esas maniobras que se hicieron ahí, y que ahora, de golpe y porrazo, quitamos el subsidio, la medida muy sana, pero ya el palo está dado contra la República. Es decir, le hicimos un mega robo a la República Dominicana, pero nadie dice nada. Ya eso pasó, ya ni siquiera los transportistas que son tan rebeldes, ese grupo rebelde, señores, ese grupo de Ubiere antes con un pellizco a Ubiere, la capital estaba prácticamente bloqueada, encendida, se han quedado tranquilos, porque será que le han dicho, mire, no se meneen, quédense tranquilos, si ustedes no quieren que nosotros le saquemos todos los cuartos de donde están y le digamos dónde han ido a parar. Todos estos super mega beneficios que han tenido ustedes por la parte de los transportistas. Pero y todas esas empresas de zona franca y empresas que están todas involucradas en esa macromafia en la República Dominicana, que esas cosas parece que nada más se pueden ver aquí. Increíble. Nadie dice esta boca es mía, simple y llanamente nos hemos quedado en la superficialidad de que se hizo un decreto, que ese decreto regula el uso del subsidio, que ya no se va a dar ese subsidio, que se elimina, y entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí no ha pasado nada. Así no. Aquí hay que saber qué pasó ahí, o debiéramos saber qué pasó ahí, pero va a ser difícil que lo sepamos. Esa parece que es la verdad monda y lironda, como siempre se ha señalado. Señores, se ha terminado el tiempo. Estos son unos temas que uno realmente necesita, no solo de tiempo, sino más información también, no hay duda, para poder uno completar, por lo menos, y dejar satisfecho la persona, uno, y a las personas que le comunicamos esto, de que realmente este país necesita de gente con más, diríamos, con más seriedad, con más rigor, porque así no podemos seguir, sino podemos decir lo siguiente: el futuro colapsa hoy. Señores, gracias por preferirnos y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.